En las profundidades del mar de Bering, donde el viento azota con furia y las olas parecen querer devorar todo a su paso, se forjan las historias más épicas de valentía y tragedia, desde la tormentosa lucha del Saga por recuperar su ancla, hasta el rescate casi imposible en el Ocean Challenger. Número 1. Tormenta en la Saga. En el vasto y peligroso mar de Bering, donde las olas pueden volverse tan imponentes como una montaña y el viento corta la piel como el filo de una navaja, se vive una constante batalla por la supervivencia. Sin previo aviso, la naturaleza despliega su fuerza, y quienes se atreven a desafiarla deben estar siempre preparados para lo inesperado. Esta vez, el Saga, comandado por el capitán Jake, se encontraba en medio de una situación que no muchos serían capaces de enfrentar. La tripulación, empapada hasta los huesos por la lluvia incesante, apenas podía vislumbrar lo que estaba por venir, pero el capitán Jake lo sabía. Algo grande estaba a punto de suceder. Todo comenzó con lo que parecía ser una jornada de pesca rutinaria. Las nazas habían estado en remojo durante 8 largas horas, y la promesa de una captura considerable mantenía a la tripulación motivada a pesar del frío y la lluvia. Sin embargo, el mar siempre guarda sorpresas, y nadie puede prever cuándo una jornada aparentemente tranquila puede transformarse en un espectáculo de pura adrenalina. Mientras se acercaban a la última trampa, el capitán Jake no dejó de advertir a su equipo sobre los peligros que acechaban. Sabía que las condiciones eran cada vez más adversas, y aunque la pesca era importante, la seguridad de su tripulación lo era aún más. De repente, llegó el momento crucial. La trampa fue sacada del agua, y el capitán Jake no podía creer lo que veían sus ojos. 45 cangrejos enormes aparecieron en la trampa. Superaron todas las expectativas, y la alegría en la cubierta era palpable. Los marineros gritaban eufóricos, sabiendo que esa captura era digna de celebrarse. Sin embargo, como suele suceder en el mar, la euforia fue rápidamente sustituida por el caos. Justo cuando todos creían que el día no podría mejorar más, el mar les recordó quién tiene el verdadero control. Un cambio brusco en las olas empezó a golpear al Saga con una fuerza abrumadora. El capitán Jake, siempre alerta, ordenó a su tripulación que se sujetara fuerte y que mantuvieran la calma, pero no era una tarea sencilla. Las olas amenazaban con volcar el barco y el ancla comenzó a deslizarse peligrosamente. En ese instante, el cabrestante, una máquina diseñada para soportar grandes tensiones, se convirtió en una amenaza. Si el cable se soltaba, cualquier marinero que se encontrara en su camino podría ser aplastado. El capitán gritaba instrucciones frenéticas mientras las olas continuaban azotando el Saga sin piedad. «Manténganse alejados del cabrestante», Zrenia repetía Jake, consciente de que un error en ese momento podría costar vidas. Y entonces, lo que todos temían sucedió. Una ola descomunal golpeó la cubierta y uno de los marineros estuvo a punto de ser lanzado por la borda. La tensión en el barco era insoportable. Cada segundo parecía alargarse en una eternidad mientras Jake luchaba por mantener el control del barco y proteger a su tripulación. Finalmente, tras lo que parecieron horas de lucha contra el mar, el capitán Jake logró recuperar el control del ancla. Las olas seguían siendo fuertes, pero la situación, al menos por el momento, estaba bajo control. La tripulación, aunque agotada y temblando de frío, sabía que habían superado una prueba que pocos serían capaces de enfrentar. La tormenta, aunque había pasado, dejó una marca indeleble en cada uno de ellos. En el Saga, cada momento es una mezcla de peligro y euforia, y aunque el mar pueda intentar imponer su voluntad, bajo el mando de Jake, la tripulación sigue adelante, enfrentando los desafíos con valentía y determinación. Número 2. Colisión entre barcos. Los mares del Ártico, con su clima implacable y sus aguas traicioneras, siempre han sido un terreno donde los errores no se perdonan. El mago,
una embarcación conocida por enfrentar situaciones extremas, se encontraba esa noche en medio de una jornada de pesca aparentemente rutinaria. Sin embargo, como suele suceder en alta mar, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. El viento había aumentado su intensidad y las olas comenzaban a mostrar su furia. A medida que la tripulación trabajaba en la captura de cangrejos, algo inquietante comenzó a suceder. El mago se estaba acercando peligrosamente a otro barco que, sin razón aparente, parecía estar fuera de control. El capitán del mago, con la mirada fija en el horizonte, notó de inmediato la amenaza. Las luces del otro barco brillaban a lo lejos, pero se estaban acercando rápidamente. Era evidente que algo no estaba bien, y el pánico empezó a apoderarse de la tripulación. El capitán, con los nervios de punta, comenzó a gritar órdenes con una mezcla de urgencia y desesperación. «¡Desviad el rumbo, rápido!», gritaba mientras las olas golpeaban con más fuerza. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por cambiar el curso, el destino parecía inminente. Cada segundo contaba, pero el impacto era inevitable. Cuando los barcos finalmente colisionaron, el ruido fue ensordecedor. El crujido de metal contra metal resonó como un trueno, y en ese momento, todo el mundo en el mago quedó paralizado por el shock. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. El barco, que hasta hacía unos momentos parecía estar bajo control, ahora estaba marcado por una abolladura significativa en su proa. Aunque el daño fue considerable, lo más importante era que nadie había resultado herido. Sin embargo, la situación estaba lejos de terminar. El capitán del mago, todavía conmocionado, trató de comunicarse con el otro barco a través de la radio. Había un torbellino de emociones en el aire: frustración, miedo y confusión. Finalmente, el otro capitán respondió. Aparentemente, había tenido problemas con los aceleradores de su embarcación, lo que le impidió evitar el impacto. Aunque trataba de defenderse, las explicaciones no calmaban los nervios a bordo del mago. La tripulación, que intentaba procesar lo ocurrido, luchaba por mantener la calma en medio del caos. El mar continuaba rugiendo alrededor de ellos, y la noche se volvía aún más tensa. Pese a la gravedad del incidente, la tripulación del mago sabía que no podían permitirse el lujo de detenerse. El mar no espera a nadie, y cada minuto que pasaban sin trabajar significaba una pérdida en su valiosa captura. Así que, con el corazón acelerado y los músculos tensos, comenzaron a retomar sus tareas. Aunque el choque había dejado a todos con un mal sabor de boca, el trabajo debía continuar. Mientras tanto, la proa del mago seguía portando la huella del impacto, una cicatriz que serviría como un recordatorio constante de lo impredecibles que son los mares del Ártico. El otro barco, que había sufrido un golpe significativo en la popa, también se alejaba lentamente, tambaleándose en medio de las aguas agitadas. Ambos capitanes, aunque visiblemente afectados por lo sucedido, sabían que en el mar no hay lugar para los lamentos prolongados. La tripulación del mago trabajaba en silencio, consciente de que habían salido relativamente ilesos de lo que podría haber sido una tragedia. El aire estaba cargado de tensión, y aunque intentaban volver a la normalidad, cada ola que golpeaba el barco recordaba lo cerca que habían estado del desastre. Por supuesto, los mares del Ártico no perdonan, y en cualquier momento las cosas pueden ir de mal en peor. Por si fuera poco, el clima comenzó a empeorar. El viento, que ya había sido un problema, ahora rugía con más fuerza, y las olas crecían aún más. La sensación de vulnerabilidad aumentaba con cada golpe del agua contra el casco del barco. Sin embargo, el capitán del mago no podía permitirse mostrar debilidad. Sabía que su tripulación dependía de él para mantener la compostura, así que, con un gesto de determinación, decidió continuar con la operación. Los cangrejos no iban a esperar, y la pesca era la prioridad. A pesar de todo lo que había sucedido, el mago seguía adelante, tambaleándose entre las olas, pero decidido a completar su misión. Cada miembro de la tripulación llevaba consigo la experiencia de esa noche
como una lección invaluable. El mar es implacable, y en sus profundidades, incluso los momentos de calma pueden ocultar los mayores peligros. Número 3. Accidente de Spencer Davis. En el Summer Bay, la pesca siempre ha sido una mezcla de adrenalina y peligro, pero en este día en particular, el riesgo escaló a niveles inimaginables. Desde el inicio de la jornada, el clima no estaba de su lado. Las corrientes eran más fuertes de lo habitual, y las nubes grises que se acumulaban en el horizonte auguraban una tormenta inminente. Sin embargo, para la tripulación del Summer Bay, aquello no era motivo para detenerse. La pesca debía continuar, y con cada lanzamiento de las nazas al agua, esperaban encontrar su recompensa en forma de una buena captura. Lo que no sabían era que el mar tenía otros planes. Spencer Davis, uno de los marineros más experimentados a bordo, no se dejó intimidar por las condiciones. Sabía que trabajar en la barandilla era arriesgado, pero también entendía que alguien tenía que hacerlo. El viento silbaba a su alrededor y las olas golpeaban con fuerza, pero Spencer, concentrado en su tarea, seguía adelante. Sin embargo, lo que nadie podía prever era lo que estaba por suceder. De repente, sin previo aviso, una ola gigantesca, mucho más grande que las anteriores, se elevó desde el mar y golpeó la barandilla con una fuerza devastadora. El impacto fue tan fuerte que Spencer fue arrojado al agua en cuestión de segundos. La tripulación, al principio, quedó paralizada por el shock, pero el capitán Wild Bill reaccionó de inmediato. Su grito de alarma resonó por todo el barco. ¡Actúen rápido! Sabían que en esas aguas heladas cada segundo contaba. Spencer, un excelente nadador, estaba luchando por mantenerse a flote, pero la marea y las bajas temperaturas eran sus mayores enemigos. La visibilidad, ya limitada por la tormenta, hacía aún más difícil localizarlo, y el tiempo se estaba agotando. La adrenalina corría por las venas de todos a bordo del Summer Bay. Cada miembro de la tripulación sabía que no podían perder ni un segundo, pues las aguas del Ártico eran conocidas por no dar segundas oportunidades. Mientras buscaban desesperadamente a Spencer entre las olas, el barco se tambaleaba bajo la fuerza del viento y el mar parecía empeñado en devorar a su compañero. Wild Bill observaba la escena con el corazón en la boca, consciente de que en cualquier momento podían perder a Spencer para siempre. Minuto tras minuto los nervios aumentaban. El frío intenso y la lluvia torrencial dificultaban aún más la búsqueda, pero la tripulación no estaba dispuesta a rendirse. Finalmente, después de lo que parecieron ser los 90 segundos más largos de la vida de Wild Bill, un grito de alivio se escuchó desde la proa. ¡Allí está!, gritó uno de los marineros. Spencer, exhausto y temblando de frío, fue rescatado de las garras del mar. Aunque estaba completamente agotado y en estado de shock, milagrosamente había sobrevivido. El alivio en el Summer Bay fue palpable. La tripulación, aún sacudida por la experiencia, rodeó a Spencer mientras lo ayudaban a ponerse a salvo. Wild Bill, que rara vez mostraba sus emociones, no podía ocultar el miedo que acababa de experimentar. La posibilidad de perder a uno de sus hombres le había helado la sangre, y aunque todo había terminado bien, el miedo de lo que pudo haber sucedido dejó a todos en silencio. Spencer, por su parte, no podía creer lo cerca que había estado de la muerte. Mientras se recuperaba, las palabras eran escasas, pero las miradas entre los marineros lo decían todo. Todos sabían que habían sido testigos de un milagro en el mar. Las aguas del Ártico no suelen perdonar, y ese día, Spencer había visto lo peor de ellas. Sin embargo, también había sido testigo del coraje de su tripulación, que no descansó hasta salvarlo. A pesar de lo sucedido, el Summer Bay tenía que seguir adelante. La pesca no espera, y aunque el miedo aún rondaba en la cubierta, la tripulación volvió a sus puestos. La tormenta continuaba azotando el barco, pero nada podía compararse con la batalla que acababan de librar contra el mar. Cada marinero sabía que ese día se grabaría para siempre en su memoria, no solo por la pesca, sino por la vida de Spencer,
que habían logrado salvar en el último momento. El mar puede ser impredecible y despiadado, y aunque en esta ocasión habían ganado, todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que el océano volviera a ponerlos a prueba. En el Summer Bay, cada jornada de pesca es una mezcla de valentía, destreza y sobre todo, respeto por las aguas que en cualquier instante pueden cobrar un precio muy alto. Número 4. Lesión de Nick en Summer Bay. El Summer Bay es un lugar de trabajo duro y peligroso, pero en este día no fue el mar lo que causó problemas, sino un descuido en la cubierta. Nick, un marinero experimentado, estaba tan concentrado en su trabajo que tropezó y se torció gravemente el tobillo. El dolor fue instantáneo, y la tripulación sabía que esto podría significar el fin de su participación en la temporada de pesca. El capitán Wild Bill fue informado rápidamente del incidente, y aunque su preocupación por Nick era evidente, también sabía que esto afectaría las operaciones del barco. La tripulación no podía permitirse perder a un hombre clave como Nick, especialmente con las duras condiciones que enfrentaban. El dolor era insoportable para Nick, y su tobillo comenzó a hincharse rápidamente. La tripulación intentó darle primeros auxilios, sugiriendo cortar la bota para aplicar hielo en el tobillo hinchado, pero todos sabían que esto no sería suficiente. La posibilidad de tener que evacuar a Nick del barco se discutió, pero eso significaría perder aún más tiempo en una temporada ya de por sí complicada. Nick, mostrando su resistencia, se disculpó con su equipo, pero el dolor en su tobillo era tal que incluso caminar resultaba imposible. El capitán Wild Bill, aunque preocupado, sabía que tenían que seguir adelante. Pero el estado de ánimo en el barco nunca volvió a ser el mismo después de este desafortunado accidente. Número 5. Lesión de Roger en Ocean Challenger. En el Ocean Challenger, el peligro es parte del día a día, pero nadie en la tripulación esperaba lo que estaba a punto de suceder. Todo comenzó como una jornada de pesca aparentemente tranquila. El clima, aunque frío, se mantenía estable, y el equipo trabajaba en sincronía, lanzando las grandes ollas al agua con la esperanza de una buena captura. Sin embargo, en el mar, la calma siempre es precaria, y en cuestión de segundos, la rutina se convirtió en una pesadilla que ninguno olvidaría. Roger, uno de los marineros más experimentados y valientes del Ocean Challenger, estaba en su puesto, trabajando con una olla de captura junto a la mesa hidráulica. Todo parecía bajo control, hasta que, de repente, una falla en la maquinaria lo dejó atrapado entre la olla y la mesa. El peso de la enorme trampa y la fuerza de la máquina lo inmovilizaron, y el riesgo de ser aplastado era inminente. La situación se volvió crítica en un abrir y cerrar de ojos. El capitán Keith, que estaba supervisando las operaciones desde la cabina, notó de inmediato el peligro en la cubierta. Sin perder un segundo, entró en modo de emergencia y comenzó a gritar órdenes a la tripulación. «¡No lo muevan!», repetía con insistencia, consciente de que un movimiento en falso podría empeorar la situación y provocar una tragedia. La adrenalina inundó a toda la tripulación. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y el silencio se mezclaba con el sonido de las olas golpeando el casco del barco. Los marineros intentaron liberar a Roger con extremo cuidado. Todos sabían que cualquier error en un momento como ese podía resultar fatal. La maquinaria seguía ejerciendo presión, y aunque Roger no podía moverse, su rostro reflejaba el dolor y la lucha por mantenerse consciente. La tripulación trabajaba con precisión, utilizando cada herramienta a su disposición para liberarlo. Mientras tanto, el capitán Kate no apartaba la vista de la escena, nervioso por lo que podría suceder. Finalmente, después de lo que parecieron horas, lograron liberar a Roger de su trampa. La tensión en el aire disminuyó de golpe, pero el miedo aún se podía sentir en la cubierta. Aunque Roger pudo ponerse de pie con esfuerzo, el capitán Keith no se dejó llevar por el alivio inmediato. Sabía que las lesiones internas, especialmente en situaciones como esa, podían aparecer más tarde, y por eso ordenó que lo mantuvieran bajo vigilancia constante.
La tripulación observaba en silencio mientras Roger, golpeado por el susto, intentaba recomponerse. Aunque físicamente parecía estar bien, el dolor que experimentó fue intenso, y todos sabían que había sido un milagro que lograra salir de esa situación con vida. El capitán Kidd se acercó a él y, con la mirada seria, le ordenó que se tomara un descanso. Sin embargo, en el Ocean Challenger, la tripulación sabe que el mar no espera a nadie. Roger, aún adolorido pero determinado, insistió en volver al trabajo. Era su manera de mostrar que el incidente, aunque aterrador, no lo había quebrado. Pero a partir de ese día, la actitud de Roger y la de toda la tripulación cambió. El mar, aunque ya lo respetaban, les había dado un recordatorio de lo implacable que puede ser. El Ocean Challenger, un barco donde se espera lo inesperado, había estado a segundos de perder a uno de los suyos. Y aunque la pesca continuaba, nadie podía quitarse de la cabeza lo cerca que estuvieron de una tragedia. El capitán Kidd, aunque aliviado por haber evitado lo peor, no bajó la guardia ni por un instante. Sabía que el peligro nunca desaparece por completo en el mar. La tripulación, más unida que nunca tras el incidente, se dio cuenta de que cada día en el Ocean Challenger era una prueba de resistencia, tanto física como mental. Roger, aunque no lo admitía, caminaba con más cautela desde ese día, sabiendo que su encuentro cercano con la muerte había dejado una marca invisible, pero imborrable. El mar les había mostrado su lado más despiadado, pero también les había permitido continuar. Y en el Ocean Challenger, la lección era clara. Siempre hay que esperar lo inesperado, porque en el océano, un solo error puede costar todo. Número 6. Lesión en el dedo de Taylor Jensen. En el Cornelia Marie, la presión estaba en su punto más alto. La temporada de pesca había comenzado con un clima duro, y la tripulación luchaba por alcanzar su cuota. Sin embargo, las cosas tomaron un giro aterrador cuando Taylor Jensen, un marinero con años de experiencia, quedó atrapado en el enrollador. Su dedo quedó destrozado en la maquinaria y la situación se volvió crítica en cuestión de segundos. El capitán Josh, al ver la gravedad de la lesión, ordenó que Taylor recibiera atención médica inmediata. Sin embargo, con la tormenta intensificándose, las opciones eran limitadas. La capitana Casey asumió el mando en este momento de crisis, decidiendo que era necesario realizar un tratamiento de emergencia a bordo. Con tijeras y suministros médicos, intentaron estabilizar la herida de Taylor. El capitán Josh, aunque preocupado por su marinero, sabía que la situación era complicada. La tripulación estaba agotada y con un hombre menos, las posibilidades de alcanzar la cuota se reducían drásticamente. Taylor, con una actitud optimista, intentó calmar a sus compañeros, pero el daño ya estaba hecho. La lesión lo dejaría fuera de combate durante el resto de la temporada, y aunque su actitud positiva fue un consuelo, todos sabían que la falta de personal complicaría las operaciones. El Cornelia Marie seguiría adelante, pero la herida de Taylor sería un recordatorio constante de los peligros de la vida en el mar. Número 7. Muerte casi inevitable por las olas. El capitán Jake y su tripulación del Saga sabían que el mar de Bering no era un lugar para relajarse. Las olas traicioneras y el clima impredecible podían transformar una jornada tranquila en una pesadilla en cuestión de minutos. En una de esas jornadas, Jacob, uno de los marineros, tuvo un encuentro cercano con la muerte cuando una ola gigante golpeó la cubierta con una fuerza inesperada. La tripulación estaba acostumbrada a trabajar bajo condiciones difíciles, pero esta ola fue diferente. Con una velocidad y una fuerza que nadie había anticipado, el agua se estrelló contra el barco, arrojando a Jacob casi por la borda. El marinero apenas tuvo tiempo para sujetarse de una barandilla mientras el agua lo cubría. El capitán Jake, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, gritó instrucciones a su equipo para que aseguraran a Jacob. La escena fue de pura adrenalina. Todos luchaban contra el viento y el agua helada.
tratando de mantener el control en una situación caótica. Jacob, completamente empapado y con el corazón latiendo a 1000 por hora, logró mantenerse a salvo, pero el susto fue monumental. Aunque no resultó herido físicamente, el impacto psicológico fue profundo. La tripulación sabía que el mar de Bering no perdonaba errores, y ese día fue un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Número 8. Peligro en la bahía de Summer Bay. El mar nunca perdona la imprudencia, y en el Summer Bay lo descubrirían de la peor manera. Durante una jornada de pesca rutinaria, la tripulación se enfrentaba a fuertes corrientes. Spencer, uno de los marineros más hábiles del barco, estaba asignado a la barandilla, un puesto que requería concentración absoluta, especialmente cuando el clima se tornaba en su contra. Mientras intentaba asegurar la boya y recuperar la trampa, las olas comenzaban a golpear con más fuerza. La tripulación ya había capturado una buena cantidad de cangrejos, y las celebraciones habían comenzado. Sin embargo, esa efímera felicidad se desvaneció cuando una ola enorme impactó el barco. Spencer fue lanzado al agua antes de que alguien pudiera reaccionar. Los gritos de alarma llenaron el aire, y el capitán Wild Bill entró en acción, ordenando a todos que sacaran a Spencer del agua antes de que fuera demasiado tarde. El rescate fue una carrera contra el reloj. La visibilidad era mínima, y las corrientes no perdonaban. Finalmente, después de minutos que parecieron horas, lograron sacar a Spencer del agua. Estaba congelado y en estado de shock, pero vivo. El capitán Wild Bill admitió que esos 90 segundos fueron los más largos de su vida. Sabía que una tragedia se había evitado por poco, y aunque la pesca había sido exitosa, el rescate de Spencer fue lo único que importó ese día. Número 9. Accidente en el Summer Bay durante una maniobra peligrosa. La rutina en el Summer Bay parecía estar bajo control, pero eso nunca significaba seguridad en alta mar. Durante una maniobra de pesca, Nick, un miembro de la tripulación, quedó atrapado entre la mesa hidráulica y una de las ollas de captura. Lo que debía ser un día de trabajo más se convirtió en una situación de vida o muerte en cuestión de segundos. La tripulación, acostumbrada a trabajar bajo presión, actuó rápido. El capitán Keith, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, gritó instrucciones para que liberaran a Nick, quien había quedado en una posición peligrosa. El riesgo de aplastamiento era alto, y la adrenalina estaba al máximo en la cubierta. La maquinaria pesada, combinada con el oleaje implacable, convirtió el rescate en una tarea extremadamente delicada. Finalmente, lograron sacar a Nick antes de que fuera gravemente herido, pero el susto fue monumental. Aunque salió caminando por su propio pie, las secuelas del incidente fueron evidentes en la moral de la tripulación. La lección era clara. En el mar, un segundo de distracción podía costar caro. El capitán Keith, aunque aliviado de que Nick estuviera bien, dejó claro que la vigilancia debía ser constante, y cualquier error, por pequeño que fuera, podía tener consecuencias trágicas. El día continuó, pero el ambiente en la cubierta había cambiado para siempre. Número 10. Rescate de la tripulación del Ocean Challenger. El mar de Bering es uno de los lugares más peligrosos del mundo, y la tripulación del Ocean Challenger lo sabía muy bien. Sin embargo, incluso los más experimentados pueden verse superados por la naturaleza, y en esta ocasión, el mar reclamó su tributo. Durante una tormenta feroz, el Ocean Challenger se encontró en una situación crítica. Las olas, más grandes de lo habitual, comenzaron a golpear el barco con una fuerza implacable. La tripulación, luchando por mantener el control, sabía que debían tomar una decisión drástica. No había tiempo para dudar, tenían que abandonar el barco. En cuestión de minutos, enviaron una señal de emergencia a la guardia costera, con la esperanza de ser rescatados antes de que fuera demasiado tarde. Los minutos pasaban, y el mar se volvía cada vez más agresivo. La guardia costera llegó al lugar del incidente, y la búsqueda de la tripulación comenzó. Cada segundo contaba, y las probabilidades de supervivencia disminuían rápidamente. Finalmente,
Lograron avistar a algunos de los tripulantes en balsas salvavidas, mientras que otros vestían trajes de supervivencia, resistiendo el frío brutal del océano. Aunque lograron salvar a algunos, el destino del Ocean Challenger fue un recordatorio de que el mar no hace concesiones. La tragedia marcó a todos los que participaron en el rescate. Número 11. Lesión en el dedo de Taylor Jensen. El Cornelia Marie había atravesado situaciones extremas en el pasado, pero la tormenta que se desató aquella noche en el Ártico parecía superar cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Las olas golpeaban con una furia descontrolada, y el viento, helado y cortante, hacía que cualquier movimiento fuera una lucha constante. Sin embargo, el trabajo no se detiene, y la tripulación seguía lanzando y recuperando nazas en medio del caos. En una de esas operaciones ocurrió lo impensable. Taylor Jensen, uno de los marineros más experimentados y fiables del Cornelia Marie, se encontraba trabajando con el enrollador cuando, de repente, su dedo quedó atrapado en la maquinaria pesada. El dolor fue inmediato y paralizante. Taylor intentó reaccionar, pero el daño ya estaba hecho. La gravedad de la situación era evidente. Su dedo estaba atrapado en un espacio estrecho y la presión de la maquinaria amenazaba con empeorar la lesión a cada segundo. La tormenta continuaba rugiendo alrededor, pero en ese momento, para la tripulación, todo lo demás pasó a segundo plano. El capitán Josh, al ver la situación, no dudó ni un instante y ordenó que Taylor fuera atendido de inmediato. Sin embargo, con el clima descontrolado y el barco balanceándose violentamente, cualquier movimiento era peligroso. A pesar de las difíciles condiciones, la capitana Casey tomó el control de la situación con firmeza. La evacuación no era una opción. La tormenta había cerrado cualquier posibilidad de recibir ayuda externa. Esto significaba que lo único que podían hacer era tratar a Taylor a bordo en medio de la furia del Ártico. Casey, con suministros médicos limitados, sabía que estabilizar la lesión de Taylor sería un desafío enorme. Sin embargo, no había tiempo para dudar. Con tijeras en mano y la tripulación observando con evidente preocupación, la capitana comenzó a trabajar. El viento seguía aullando y las olas sacudían el barco como si intentaran hundirlo. Pero dentro del Cornelia Marie, la atención de todos estaba centrada en Taylor. A pesar del intenso dolor, él trataba de mantener una actitud positiva. Sabía que mostrar debilidad podría preocupar aún más a sus compañeros, pero cada minuto que pasaba era una prueba de su resistencia. La tripulación, visiblemente afectada, observaba en silencio cómo la capitana Casey hacía lo posible por tratar la herida. El clima hacía que el ambiente dentro del barco fuera tenso, pero el temor de perder a un miembro de la tripulación aumentaba aún más la presión. Finalmente, tras lo que parecieron horas de trabajo minucioso, Casey logró estabilizar la mano de Taylor. Sin embargo, el diagnóstico no fue alentador. El dedo estaba gravemente dañado, y aunque el dolor había sido controlado en ese momento, Taylor estaría fuera de servicio durante el resto de la temporada. Para la tripulación del Cornelia Marie, esta noticia era devastadora. La pérdida de uno de sus marineros más hábiles en medio de una tormenta como esa era un golpe que no podían permitirse. Aún así, el barco no podía detenerse. Cada día en el Ártico es una batalla por la supervivencia, y ese día, el mar había ganado una pequeña pero significativa victoria. El Cornelia Marie continuaba su lucha en las peligrosas aguas del Ártico, pero la ausencia de Taylor se sentía en cada maniobra. La tripulación, ya de por sí agotada por las duras condiciones, tenía que lidiar con la falta de personal, lo que significaba que el trabajo se volvía aún más extenuante para los demás. Mientras tanto, la tormenta continuaba, azotando el barco con una furia implacable. Cada ola era un recordatorio del poder del océano y de lo frágiles que son los humanos frente a él. A pesar de todo, Taylor se negó a dejar que la lesión lo derrotara completamente. Aunque no podía trabajar, permanecía en el barco
ofreciendo su apoyo moral a sus compañeros. Verlo luchar contra el dolor y la frustración solo servía para recordarles a todos lo peligrosa que es su vida en el mar. Los días siguientes fueron difíciles para el Cornelia Marie, pero la tripulación, unida por el espíritu indomable de Taylor, no se rindió.